Amigos oyentes, hermanos en Cristo, voy a leer las Escrituras en el Evangelio según Lucas, el capítulo 16, y voy a leer a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno muere, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El Señor añada su bendición a la palabra suya. Dice en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a considerar esta porción bajo 2 puntos. Primero, la ocasión y la naturaleza de la enseñanza que dio el Señor. Segundo, la enseñanza misma. Si consideramos el primer pensamiento, hay 3 cosas para considerar. El motivo, por la razón que el Señor dio la enseñanza, fue por la avaricia de los fariseos. Hay una interrogante en segundo lugar: ¿es parábola o es historia? Eso vamos a explicar. En tercer lugar, el velo queda descorrido. Sin duda alguna, el Señor en esta porción de su palabra, al relatarnos esta historia, descorre el velo del mundo invisible, del mundo que nosotros no vemos. El segundo punto es la enseñanza misma. Vamos a considerar la enseñanza general en 5 aspectos, ¿no? La enseñanza general, el mendigo, el rico, su oración y sus hermanos. Son puntos sobresalientes que tenemos que considerar. Ahora, la historia del rico y Lázaro fue dicha o pronunciada con motivo de la actitud manifestada por los fariseos
dice el versículo 14, por los fariseos que eran avaros. Cuando Jesús les enseñaba acerca de la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas, entonces en esa ocasión el Señor trajo a colación la historia del rico y de Lázaro. Es muy importante observar esto en vista de interpretaciones heréticas, herejes, que no lo toman en cuenta. Es necesario considerar esto. El rico es ejemplo de los que se sirven, de los hombres que sirven a las riquezas. Y Lázaro representa a los que sirven a Dios. El nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. En segundo lugar, hay razones para suponer que lo que tenemos aquí no es exactamente una parábola, sino una historia verídica con tal vez algún elemento de lenguaje parabólico. Una parábola emplea objetos y sucesos del mundo que nos es conocido para representar realidades espirituales relacionadas con el reino de Dios. Pero aquí, en este caso, tenemos un cuadro del mundo invisible con el cual no estamos familiarizados. Además, tenemos el nombre de uno de los protagonistas, cosa que no es habitual en las parábolas. Tenemos el nombre de uno de los protagonistas, Lázaro, y esto no es característica en las demás parábolas. En tercer lugar, consideramos pues que el Señor está descorriendo el velo de aquel mundo invisible para iluminarnos acerca de las consecuencias de haber vivido aquí en este mundo, unos para Dios y otros para las riquezas. El elemento del lenguaje parabólico lo vemos en el hecho de representar el Señor al rico y a Abraham como sosteniendo una conversación y viéndose, por supuesto, de lejos. Nadie supone que la bienaventuranza de los santos en el paraíso que vemos en Lucas 23:43, prometido al ladrón moribundo, será interrumpida por las súplicas de los perdidos en el infierno, en el Hades. No. Los que pasen al paraíso no serán interrumpidos por ninguna súplica desde la tierra. Ahora, la enseñanza misma la vamos a considerar bajo 5 puntos. La enseñanza general. La enseñanza general de este pasaje es muy solemne y conviene recordar en que es el Señor mismo quien habla, de manera que no hay posibilidad de que se trate de una teoría o suposición. Hubo 2 hombres, dice el Señor, que vivieron, uno de una manera y el otro de otra manera, uno con Dios y el otro sin Dios. Los 2 murieron y el uno, Lázaro, se encontró en el lugar de consuelo, en el seno de Abraham, el padre de los fieles, mientras el otro se encontró en el lugar de tormento, el infierno. Y entre los 2 había una gran cima, significando que la separación era ya definitiva. Segundo, el mendigo, a pesar de ser extremadamente pobre, evidentemente tenía fe en Dios. Posiblemente había clamado a Dios en la angustia de sus últimos días, porque si hubiese sido creyente anteriormente, no se habría visto reducido a tal estado de miseria,
como dice el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Al morir fue llevado por los ángeles al lugar de consuelo, al lugar de bienaventuranza, en asociación con el más honrado de los santos, Abraham. Conviene recordar que esto fue antes de la muerte y resurrección del Señor. Los creyentes que mueren ahora, tienen el gozo indecible de partir para estar en el acto con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice en Filipenses capítulo 1, verso 23 y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. En cambio, el rico murió, en tercer lugar, nuestro tercer pensamiento de esta enseñanza. El rico murió y fue sepultado y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, dice la Escritura. Seguramente fue sepultado con gran pompa, en un mausoleo de lujo, pero fue su cuerpo nomás que sepultaron. En cuanto a su alma, quedó consciente en aquel mundo invisible que se llama el Hades, el infierno. Allí pudo ver, pudo oír, pudo hablar y recordar y también sentir dolor. Estas son las funciones del alma, no menos que del cuerpo. Debe recordarse que Dios mismo es espíritu, pero se dice de él que ve, que oye, que habla, etcétera, etcétera. De manera que no se habla aquí de ojos y lengua en el sentido físico, sino de las facultades correspondientes del alma. Sería un absurdo decir que en el sepulcro el rico alzó los ojos. Sería un absurdo. Fue en el Hades, en el infierno. En cuarto lugar, en su estado de perdición irremediable, el rico quiso orar a Abraham, pidiendo socorro, pero desde todo punto de vista oró mal. Oró a Abraham y no a Dios. Ahora, recordemos, oraciones a los santos no valen. Oraciones a los santos no valen. Hay que orar a Dios. Dios es el dueño de las almas. Dios es el dueño de nuestras vidas. Por otro lado, el rico, equivocadamente, al orar a Abraham y no a Dios, por otro lado, oró demasiado tarde. Debiera haber orado en vida. Oraciones del infierno no valen. Oró pidiendo alivio del tormento. No se arrepintió de su pecado, ni buscó reconciliación con Dios. Solo él oraba buscando alivio de los tormentos que ya estaba sintiendo. En quinto lugar, con todo se dio cuenta de algo importante. Ya sabía que lo necesario para sus 5 hermanos era que se arrepintiesen a tiempo, para no ir ellos también al mismo lugar de tormento. Ese es el principio señalado por el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ratificado en el versículo 5 también. Quería entonces que Lázaro fuese resucitado para ir a avisarles de su peligro, creyendo que eso les llevaría a sus hermanos al arrepentimiento. Pero ¿qué le dijo Abraham? ¿Qué se le dijo al rico que sufría los tormentos? Se le dijo que ya tenían ellos un fiel testimonio en las Santas Escrituras. Y ese era el testimonio
que debían creer. Amigos, hermanos, nosotros tenemos más que Moisés y más que los profetas, porque Dios ha hablado en la persona de su Hijo. ¿Nos damos cuenta de la brevedad de esta vida, amigo? La vida es breve. ¿Nos damos cuenta de la solemnidad de tener que partir a otro mundo? ¿Nos damos cuenta? Nos hemos arrepentido a tiempo, creyendo el testimonio de la palabra de Dios. Está empleando sus medios materiales para demostrar la realidad de esa fe que tiene en Dios. Hermanos, nosotros hemos creído, mostremos con el empleo de nuestro tiempo, de nuestras riquezas, mostremos la realidad de nuestra fe. Con ese testimonio le diríamos al mundo que la vida es breve, cualquier momento vamos a partir a la eternidad y dar cuentas a Dios. El Señor ilumine a cada persona que ha escuchado la palabra para que se arrepienta y se convierta al Señor de todo corazón.